Majestad, 3 días arrodillado. La emperatriz viuda está grave. En la edad hay que sus propios hijos agua. El duque consorte y funcionarios arrodillados forzando abdicación. Frontera en crisis, rutas de grano colapsan. Autorice paz. Para salvar al pueblo de Escarchalia, le suplicamos una decisión. Yo puedo morir. Pero el pueblo de Escarchalia no morirá bajo la espada de razas extranjeras. Por la edad de hielo, juro. Xiao Fusuan, 27º monarca de Escarchalia, ofrece su alma como sacrificio. Condenada al abismo eterno. No pido protección divina. Suplico al cielo piedad, conceda una chispa de fuego inmóvil. Un bocado que salve vidas. Para salvar a mi pueblo. El espacio. El espacio se está distorsionando. Por el cielo, Su Majestad ha hecho un milagro. La deidad del hielo concedió el alimento divino. ¿Ilusión? Una ilusión creada por un demonio para engañar a Su Majestad. Su Majestad, su cuerpo es invaluable, no debe acercarse. Su Majestad, no puede. ¿Y si está envenenado? Este viejo siervo es insignificante. Permítame probarlo. Escarchalia está por caer. Este emperador también está por llegar a su fin. Aunque sea veneno, yo lo probaré primero. ¡Qué caliente! Ah. Si mi pueblo pudiera probar algo tan bueno. Si pudieran sentir el calor de este objeto divino, ¿cómo podrían morir congelados en las largas calles? Vivo. Este viejo ha revivido. Con este bocado de carne en el estómago. Es como tener una estufa en las entrañas. ¿El cielo tiene ojos? La deidad del hielo no nos abandonó. Mostró su poder. Escarchalia tiene salvación. No cerremos este portal. La emperatriz Xiao Fusuan agradece la gracia divina. Ofrezco la joya suprema real, suplicando misericordia divina. Conceda más fuego viviente para salvar a los miles de mi pueblo. Maldita sea. Esta vieja nevera hasta tiene función de autolimpieza. Su sistema digestivo es mejor que el mío. ¿Qué es esto? La emperatriz Xiao Fusuan rinde homenaje a la divinidad suprema. Emperatriz de Escarchalia, ¿qué demonios? ¿En esta época aún se habla de la divinidad suprema? Soy un desempleado que no puede pagar el alquiler. Un simple guardalmacén. ¿Qué clase de deidad voy a ser? Esto no es plástico ni vidrio. Si fuera auténtico. Maestro Zhou, esto podría venderse por unos miles. Si no, unos cientos también sirven, como gesto de amistad. Es de puta madre, sin gasto alguno de coloración moderna, tallado con una técnica perdida de la corte imperial antigua. Su precio de salida en subasta sería de al menos 5 millones. Eso no puede ser. Señor Sen, ¿duda de la profesionalidad de subastas 9 calderos? Lo que dice el viejo Zhou es conservador. Este jade, ya sea por su transparencia, coloración, o esa amabilidad, una hecha medida azul, ese nivel es una gran. Si lo profesional tiene una gran subasta, el precio de remate en otoño podría superar los 10 millones. Señor Sen, ¿de dónde ha obtenido usted esta joya? Es herencia familiar, procedencia limpia. Necesito dinero urgente. Muy urgente. No puedo esperar hasta la subasta de otoño. Si el señor se realmente necesita fondos con urgencia, siempre que firme con nosotros un contrato de subasta exclusiva para este jade. Podemos adelantar inmediatamente un anticipo. ¿Cuánto? 500,000. Tras firmar y deducir ese anticipo más nuestra comisión. El saldo restante se le transferirá íntegramente. ¿Qué le parece? Trato hecho. Ayer todavía estaba desesperado por el alquiler. Y ese jefe desalmado de la cadena de frío me gritaba en la cara. Ahora tengo 500.000 en el bolsillo, y tal vez millones más después. Un universo paralelo. Gracias por salvar mi vida, la divinidad suprema. Un simple pedazo de pollo frito pudo hacerte un emperador. Empeñar su jade imperial de la herencia nacional. Y encima se llama a sí mismo agradeciendo a la deidad. ¿En qué desesperación extrema debe estar la gente de ese lugar? A comprar una casa y un auto. Conductor. Al mayor mercado mayorista de logística norte-sur. Y rápido. En frío extremo, calorías antes que sabor. Alimento básico. Abrigos largos de pluma, prioridad salvar vidas. Son los más gruesos. Baratos, sin inscripción. Primero 500 chaquetas militares. Y 200 parches de calor. Esos que al abrirlos dan calor por horas.
No se logra. Más velas, mangas aluminio, plateadas y doradas. ¿Cuánto quieren en stock? Unas 2,000. Me las llevo todas. Hermano del frigorífico, no me culpes por subir la intensidad. Hoy vamos a hacer algo grande. La deidad del hielo comienza oficialmente su servicio hoy. ¿Un jade de hielo salva a todo un pueblo? La emperatriz tomó el objeto. La tos cesó. El carbón en sus aposentos se ha agotado por completo. Su majestad la emperatriz viuda se está congelando. ¿De verdad vas a acabar con mi escarchalia? ¿Qué es esto? Arroz. Es arroz blanco. Todo es arroz refinado de primera calidad. La divinidad suprema no nos ha abandonado. Sencisia. ¿Habrán los comedores en las 4 puertas? Distribuyan este alimento divino a cada uno de nuestros súbditos. Hoy juro ante los cielos nevados que azotan la ciudad que ni un solo ciudadano de Escarchalia morirá de frío. ¿Qué clase de arroz es este? Tan puro, ni una piedra, ni una paja, cada grano brilla como jade blanco. Incluso en el apogeo de nuestra dinastía Escarchalia. El emperador no comía ni la 10.000ª parte. Eunuco Fu, esta ropa es ligera como una pluma. Ni siquiera pesa lo que la seda. ¿Esto realmente nos protege del frío? Es el manto de la deidad del hielo. Pruébatelo. Calor. Por orden de su majestad, este es un talismán de fuego personal. Rasga el papel divino exterior y pégalo sobre tu ropa interior. Cuidado, no lo apliques directamente sobre la piel. Juan, Hijo inmune evidentemente. reúnan 500 guardias bien alimentados. Lleven el resto del arroz y los mantos a las 4 puertas de la ciudad. Esta noche, en persona, distribuiré la sopa desde la muralla. Su majestad. Son reliquias sagradas del cielo. ¿Cómo dárselos a esa chusma de refugiados? Un objeto divino como este debe consagrarse en el templo de hielo. Dejad que este viejo ministro lo adore y estudie. Su majestad, en mi humilde opinión, mejor entregar grano y mantos a Hacienda primero. Luego, deliberaremos con calma, gradualmente. ¿Cómo te atreves? Los grandes almacenes de grano. Ocultáis 80.000 zen de provisiones. ¿Todavía osas poner tus manos en el grano divino? Ay. La divinidad dejó un mandato escrito. Alimentad y vestid al pueblo. Quien obstaculice será ejecutado sin piedad. Guardias imperiales. Presentes. No me matéis. Soy el ministro de Hacienda. La comida sagrada es la esperanza del pueblo. Quien la codicie acabará así. Abrid puertas. Montad cocinas. Repartid túnicas. Larga vida al emperador. Larga vida. Gracias al grano y túnicas divinas, Escarchalia se salvó. La moral militar mejoró, pero el frío extremo continúa. La tierra está congelada, los pozos helados. ¿Cómo salvarse? Compro grano, pero no puedo alimentar a un país entero para siempre. La tierra está congelada como piedra, nada crece. Xiao Fusuan, Xiao Fusuan. Es cierto, en vuestro lugar no se puede cultivar. Eso es porque no sabéis lo que es la tecnología moderna de invernaderos. Semillas de patata resistentes, brotes de batata, láminas para invernadero. Mantas térmicas, descongelante de suelo, lámparas solares suplementarias. Mañana al amanecer os mostraré, hermano, lo que es verdaderamente un milagro de primavera. Señor Sen, toda su mercancía ha llegado. 50 rollos de lámina para invernadero polar. 20 mantas gruesas aislantes, resistentes al frío y ignífugas. 2 toneladas de tierra nutritiva y descongelante. Y las semillas resistentes, brotes y verduras liofilizadas que pidió. Todo está aquí. Bueno, ¿esto? Hola, emperatriz Xiao Fusuan de Escarchalia. Recibí tu carta. Sé que allí hace un frío glacial. Que la tierra está helada. Os conseguí herramientas para hacer trampa.
¿Veis esta cosa transparente? Se llama lámina de invernadero. Su función es dejar pasar la luz del sol y mantener el viento frío fuera. Encontrad un terreno. Construid un marco de madera y tended esta lámina encima, sellándola por los 4 lados. Así, el calor interior no escapará. Incluso la tierra se ahogará, si conoce el sol, y la temperatura baja. Cubrid la lámina con esas mantas negras y gruesas para aislar. Estas bolsas son de patatas. No os las comáis. Son para que las uséis como semillas. Córtalas, haced que broten. Plantadlas, y en 2 meses tendréis un montón. He guardado un vídeo tutorial en esta tabla luminosa. Simplemente seguid los pasos. ¡Ánimo! Que logréis pronto vuestra independencia de carbohidratos. Majestad, fui a las fincas. La tierra está congelada a más de 1 metro. Es dura como hierro, las azadas no la rompen. El agua de pozos se ha helado. Los campos están muertos por el frío. El año próximo no se podrá cosechar. Si el alimento divino se acaba, Escarchalia no tendrá salvación. La divinidad suprema ha vuelto a manifestarse. ¿Qué son todas estas cosas? Su Majestad, es comida. Son frutas frescas que se pueden comer así. ¿La divinidad suprema nos ha enviado más comida? No. Esto no es comida. Cuidado, Su Majestad. No sabemos qué poderes mágicos tiene este artefacto. Dios mío. El artefacto divino brilla. Contiene un rayo en su interior. Bueno, ¿esto? Hola, Emperatriz Xiao Fusuan de Escarchalia. Una persona. Hay una persona viva sellada dentro de la placa de cristal. Está hablando. Llamó a su Majestad por su título. Es el ojo divino. Es la forma divina de la divinidad suprema. Se ha manifestado. Mi divinidad suprema se ha manifestado. ¿Ven esta cosa transparente? Se llama lámina de invernadero. Bloquea el viento frío y atrapa el calor en el interior. Extiéndanla por fuera del Amazon. Así crearán una capa cálida para los cultivos. El calor no podrá escapar, y hasta la tierra más helada se descongelará. Es la técnica para encerrar la primavera. Majestad, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo todo. La divinidad suprema quiere que usemos este objeto divino para cubrir la tierra. Crea un dominio celestial primaveral en este desierto helado. Y esa enorme manta negra. Debe ser el artefacto que atrapa el calor. Estas bolsas son de patatas y batatas. Por favor, no se las coman todas. Son para que las usen como semillas. Córtenlas en trozos para que broten. Planténlas, y en 2 meses tendrán una gran cosecha. 2 meses. Si es cierto, los agricultores tendrán una oportunidad. He guardado un vídeo instructivo en esta placa luminosa. Sigan las instrucciones. Y se promulgue mi decreto. Sellan inmediatamente el Arsenal Real. Movilicen a 3.000 guardias imperiales. Y pónganlos bajo el mando total del ministro de Agricultura, Zhao Yanon. Sin importar el costo en mano de obra o recursos, en 3 días. Deben construirme la tumba sagrada primaveral que la divinidad suprema nos concedió. Energía telúrica revivida. Sigan el método del campamento divino. Corten brotes, protejan ojos y replanten. Hermanos Zen, felicidades. Ese jade espíritu de hielo. Yo manejo una ruta de compradores privados de alto nivel. Un maná de primer nivel con 9.000 inmediato. Únicamente con un fijo de 10 millones. Después de decir de depósito de 500.000 credenciales. La comisión del 10% y los impuestos. El resto está todo en esta tarjeta. 15 millones. Jefe Zhou, eres muy eficiente. Gracias. Nos están vigilando. Debemos trasladarnos de inmediato. Formar nuestra propia base de seguridad y almacenamiento. Maestro, lleven a 2 vueltas por la ciudad. Deshágase de esa camioneta negra que nos sigue. Luego, vayamos al parque industrial de Jiaozuo. Su Majestad. Su Majestad. Mire, Su Majestad, mire rápido. ¿Qué sucede? La divinidad Fuan nos ha otorgado una oportunidad de vida. No podemos quedarnos. Regresemos al palacio. Trasládense al templo de la deidad del hielo. Plántulas en tierra. Escarchalia está cerca. El hombre común no tiene culpa, pero poseer un tesoro es su crimen. Aunque esté en un mundo diferente, deseo proteger tu paz eterna. Aunque esté en un mundo diferente, deseo proteger tu paz eterna. Esta emperatriz es bastante leal. Jefe Zen, escondiéndose en un lugar tan miserable. Nos ha costado mucho trabajo encontrarte, hermano. Tienes buena mercancía. Entrégala. Aclara la fuente y te dejaremos con vida. ¿Rechazas el vino? Rómpanle una pierna.
A ver qué tan duro sigue hablando. ¿Cómo es posible? Son trucos baratos. Acaben con él de una vez. ¿Qué clase de magia es esta? Me está dando vueltas la cabeza. Solo es el comienzo. El flujo es enorme. Cada vez más gente me tendrá en la mira. Cisia, estos años te dedicabas al almacenamiento, ¿no? ¿De repente necesitas montar un operativo tan enorme? Hermano Ma, necesito una base de transferencia segura. Totalidad. Solo yo almacén. Nadie más puede entrar al almacén central. Solo yo. Un nivel de seguridad sin más barato, ni lejos. Costos de seguridad, equipamiento y bajo confidencia. La inversión inicial arranca en al menos 5 millones. Condiciones estos. 5 millones para mudarse. Ma, el millón restante será mi inversión en tu empresa de seguridad. A partir de hoy, tú y tus hombres. Solo trabajarán para mí. Trato hecho. En 3 días. Gracias, competencia me la arruinas. En una fortaleza impenetrable, ni una mosca entrará. ¿Dónde está el general Pei Pingsue? ¿Cómo van las batallas en el paso de la Puerta Celestial del Norte? El general defiende bajo su vida, pero los hombres lo están pasando fatal. Con este frío extremo. Las murallas se congelan, el aceite para las defensas no prende. Las cuerdas están podridas, se rompen al tensar. Las armas de los soldados se vuelven quebradizas con el hielo. Se hacen amigos como los escudos del lobo de norte. La puerta celestial cae. ¿Qué hacemos, Su Majestad? ¿No deberíamos pedir ayuda a la Divinidad Suprema? Imposible. La Divinidad Suprema no concede las vidas. Es una gracia inmensa. Pero la Divinidad Suprema es un ser de compasión. ¿Acaso creerías las matanzas de mortales? Puede que los seres divinos no se metan en las guerras, pero Sen Cisia dijo que él no es un dios. Cisia, Escarchalia enfrenta su hora más oscura. 200,000 jinetes asedian el paso, amenazan la ciudad. Aunque tenemos remedio, armas se rompen. Es imposible resistir su embestida. Xiao Fushuan no te pide compasión. Te suplica, ¿prestas a Escarchalia tu fuego celestial? Para proteger a mi pueblo. $20.000 jinetes blindados. Arcos rotos, espadas melladas. La guerra con armas blancas al final se reduce a logística y equipo. No puedo conseguir armas de fuego, pero soy un experto en logística moderna. Ma, consígueme un lote de equipo de protección legal. ¿Qué necesitas? Anticongelantes, luces potentes, drones nocturnos. Todo de alta gama. Contacta fábrica de pirotecnia. Cajas pirotécnicas ruidosas y espectaculares. Cisia, aquí está tu pedido. Tienes aquí botones en la agencia de protección real. Limpié todo el mercado. Aquí está la lista, revísala. 500 escudos antidisturbios nivel policial de policarbonato. Material de composite polimérico carbono. Ni las armas blancas antiguas. Ni siquiera una pistola de pequeño calibre podrían atravesarlos a 10 metros. 500 cascos tácticos antidisturbios de fibra de carbono. 500 antidisturbios con capacidad de cloque. De 100,000 voltios de alto voltaje. 500 linternas tácticas de alta potencia. Sin visión y sin formación. La caballería deja de ser caballería. Lo pedido, proyectiles gigantes al máximo. Que se pueden conseguir en el mercado. 100 cajas de esto. Cuando se encienden. El sonido extraordinario es más fuerte que el de un cañón. Caballos de guerra temen luces y ruidos fuertes. Drones nocturnos con visión térmica, anticongelantes. Pueden volar a menos 40 grados centígrados. Altura máxima, 1,5 metros. Con cámaras nocturnas y sensores de detección. Perfecto, Ma. El pago final te llegará mañana temprano. Que los muchachos vigilen afuera. Sin mi orden. Ni una mosca entra. Entendido. Escucha, Xiao Fushuan. Guerra con cuchillos, gana quien tiene mejor equipo. Ya les envié las armas para cambiar el juego. Escudos antidisturbios transparentes, impiden cuchillos. Ni flechas. Formarán una gran muralla de acero de defensa absoluta. Xiao Fushuan, armas de fuego reales no puedo conseguir. Pero este equipo moderno para el control del orden público. Vayan a la guerra de contragolpe. Denle a esos nativos antiguos una pequeña y moderna sorpresa. Es un milagro. La divinidad suprema nos ha otorgado objetos divinos. Ganarán con equipo e información superiores. Coloquen los escudos antidisturbios frente a ustedes. Les permitirán formar una muralla de hielo visible. Esas vallas de hierro con interposición energéticas. Al presionar el botón, liberan el poder del trueno. Un solo toque dejará paralizado al enemigo. Usen el fuego divino bajo órdenes. Su luz y sonido desorganizarán al enemigo. Fortalecerá nuestra moral. Abran el cofre. Dentro, ese pájaro de hierro negro con 4 aspas. Les concedo el águila de nieve del cielo profundo. Sigan las instrucciones del vídeo. Presionen el botón verde en la placa de cristal. ¿Está volando? Es el pájaro divino del cielo. Este águila de nieve puede volar miles de metros en el aire. Sus ojos pueden penetrar la noche y las tormentas de nieve.
cualquiera que emita calor corporal, será visible ante sus ojos. A partir de ahora, tendrán la visión de un dios. General P.I. Orden urgente de su majestad. La divinidad otorgó el fuego divino y el águila de nieve. Llegaron 500 armamentos divinos. Por decreto. Ataquen el campamento enemigo esta noche. A. Esto es imposible. Este material de cristal es 10 veces más duro que los ladrillos de la muralla. Es impenetrable y permite ver al enemigo. Con semejante escudo invencible, la carga de los lobos del norte es una broma. General, este bastón encierra el fuego divino. Y no solo eso. General, mire esos puntos rojos, ¿qué serán? Son hombres y caballos. Bajo la mirada divina de este ojo celestial, la tormenta de nieve y la oscuridad de la noche no existen. Los lobos del norte se creen ocultos por la ventisca, pero el calor de sus cuerpos vivos, a los ojos del cielo, brilla tan claro como una antorcha en la noche más negra. Aquí no hay almas vivas, pero hay una fuerte patrulla. Este es el almacén de los lobos del norte. Transmitan órdenes. Seleccionen inmediatamente a los 500 guerreros más letales y temerarios. Vístanlos con capas de la deidad del hielo y armas divinas. Lleven todo el fuego divino. No nos defenderemos. Salgamos y arrasemos el campamento de los lobos del norte. Maldito clima. Hasta los lobos de nuestra estepa se han congelado. Esos carneros de 2 patas de Swan inseguro ya son palitos de hielo. ¿Para qué carajos estamos de guardia? Mañana temprano. Ahora la orden de Canadá. Y oye, eso sí es hielo. Oye, ¿oyes algo? ¿Un ataque? Imposible. El ejército de Swanglin ni siquiera puede usar armas. ¿Cómo saldrían? ¿Mis ojos? Ataque enemigo. Ataque. Unos míseros cientos de carneros se atreven a asaltar nuestro campamento. Aplástenlos. Formen para la dez. ¿Imposible? ¿Qué clase de brujería es esta? Es un castigo divino. ¡Ay! ¡Qué placer tan grande! En toda mi vida jamás había librado una batalla con tanta ventaja. Gracias a la divinidad suprema por la armadura. No desperdiciaremos vidas contra un ejército de 200.000. Cortaremos sus suministros y quebrantaremos su espíritu. El general ha llegado. Hermanos, despleguemos el artefacto más poderoso de la divinidad suprema. Saquen todo el fuego divino de los 9 cielos. Apunten hacia esa masa de perseguidores y corceles. Esta noche, estos 200.000 jinetes de los lobos del norte sean aniquilados por completo en este infierno de truenos y llamas. General, los jinetes de acero de la estepa no son algo que puedan provocar. Guerreros, carguen. Pisoteadlos hasta convertirlos en polvo. Encended las mechas. ¿La ira del cielo? El cielo se parte. Uy.
¿Controlad los caballos? No entréis en pánico, mantened el orden. Las banderas de los 4 costados han caído. Retirada, retirada. Victoria. Hemos ganado. Su Majestad, buenas noticias, el enemigo se retira. Es una desbandada. 200.000 aniquilados. Transmitid mi decreto. Que suenen los 9 tambores del cielo. La divinidad suprema lo ha dado todo por Escarchalia. No permitiré que su corazón se enfríe. Usaré las riquezas del enemigo para construirle una montaña de oro. Y... Carajo. Jajaja. Xiao Fushuan. Ya que te portas tan bien. Tampoco puedo limitarme a salvarte de tu apuro momentáneo. Con este capital inicial, voy a construir para Escarchalia un sistema completo. Un sistema logístico que les permita sobrevivir. La ofrenda la he recibido, gente de páramo. Consigan cemento, calderas y calefactores de diésel. Prepárense para recibir los planos. Jefe Zhou, disculpe la hora tan tarde. Lote de oro, pieles árticas y gemas. Rubíes, zafiros y ginseng centenario. Hermano Sensen, ¿no estarás bromeando conmigo? ¿250 kilos de oro en bruto, pieles de lujo y ginseng de nieve centenario? Absolutamente genuino, sin el más mínimo problema. Jefe Zhou, este lote no va a subasta pública. Venta privada. Inspección y pago al contado. Usted tiene contactos con grandes compradores. Traiga a quien de verdad pueda absorber esta mercancía. Sensen, tranquilo. Si la mercancía es buena confianza, lo que no me falta es ganar esto. Deme 12 horas. Iré con mi gente a verlo. A partir de este instante, dejo de ser ese asalariado de a pie que se ahogaba pagando el alquiler. Cisia, ordena, el primer desembolso de fondos, inmediato. Negocia con el promotor de este terreno. Compra los bienes de estabilidad alrededor de Escarchalia. Todo. Contrata de inmediato al equipo de construcción más profesional. Base de almacenamiento hermética y climatizada. Viene equipo de seguridad de nubes. Chalecos antibalas y equipo antidisturbios de élite. Entendido. Xiao Fushuan, ya que me confías toda Escarchalia. Te devolveré una ciudad que nunca se congela. Calefacción industrial, combustible y materiales resistentes al frío. Cantidades al desastre. Preparas. Iluminación, energía eléctrica, sistemas de almacenamiento, todo incluido. Ah, y otra cosa. Usa el juego. Libros de física y construcción básicos. Manuales de ingeniería. Traducir a caracteres tradicionales. E imprímelos todos. Xiao Fushuan, la guerra ha terminado. Bien hecho. Ahora, les mostraré lo que es la infraestructura moderna. El frío se intensifica. Los abrigos conservan calor. No lo generan. ¿Ven ese artilugio que parece un cañón de hierro negro? Se llama calentador de aire y es el de alta potencia. Estos calefactores no necesitan carbón ni leña. Para enviar aire caliente continuamente. Usados bien, pueden calentar hasta una gran capa. Este polvo gris se llama cemento. Con materiales aislantes. Construye muros, caminos y costas, más rápido y firme que antes. Ya no es. Organiza desarrollados con calefacción. Luego, expanda un sitio inamovible. Transformar Escarchalia en la primera ciudad divina inamovible en el gélido frío. Su Majestad, estos objetos divinos otorgados por la divinidad suprema. ¿Podemos construir esa ciudad divina? Si digo que se puede. Hoy se establece la Oficina de Asuntos Civiles sobre Ministerios. Yo asumiré como gran supervisor de la oficina. Albañiles, aunque desmonten el Salón de la Armonía Suprema, deben construir mi posta con calefacción de los planos divinos. En marcha. Lleven este primer horno sagrado del calor divino. A los barracones de los soldados heridos. Quiero que esos valientes guerreros que han derramado sangre por el reino sientan la gracia otorgada por la divinidad suprema. Su Majestad, ¿cómo se atreve a venir a este lugar inmundo? Acuéstese. Que la divinidad suprema lo proteja. Calor. Mucho calor. ¿Qué es esto? El carbón no podría dar tanto calor. Este aire caliente llega a cada rincón de la carpa. Increíble. Mis piernas congeladas están recuperando la sensación. No es fuego común, es el mismísimo sol, Su Majestad. La divinidad suprema ha metido el sol del cielo en este horno de hierro. Y nos lo ha concedido. Cisia,
¿Lo oyes? El invierno de Escarchalia finalmente ha terminado. Majestad, es absurdo. Se necesitan años para mezclar cal, tierra, arroz glutinoso y piedra azul. ¿El lodo más fuerte que piedra? Y hiere a los soldados del puesto. Este viejo siervo merecería la muerte. Ministro Luz, ¿estás cuestionando a la divinidad suprema? Este viejo siervo no se atreve. Si no te atreves, sigue el plano. ¿Cómo entender el objeto divino? Esta espuma blanca está creciendo por sí sola. Ha sellado todos los huecos por donde entraba el viento. Me atrevo a probarlo. La piedra y el lodo se han convertido en roca. 10 veces más dura que el ladrillo. Técnica divina. Es la verdadera alquimia de convertir piedra en oro. Dejen de arrodillarse. Todos arriba, a trabajar. Los han captado una señal de radio anómala. Un pequeño dron sigiloso, modificado. Y luego la red de Caracol para realizar un reconocimiento técnico de nuestro almacén central. No solo eso. Al oeste, fuera de la red, encontramos a 4 o 5 caras nuevas con pinzas de corte. Nuestros hombres soldados perros y dos. Los demás subieron en coche. ¿Has descubierto quién está detrás? Comprobamos la matrícula. La información no guarda. Hice rastrear el origen del dron. La pista lleva a un canal gris. Al seguir investigando, apareció el cliente que lo encargó. Es tu antiguo jefe, el de la empresa de cadena de frío. El jefe Zou. Y detrás de él, parece haber mayor un grupo de intereses en antigüedades. El jefe Zou. Jefe Sen, esta gente no se va a rendir fácilmente. Cortes de luz, sabotaje, ataques nocturnos, usarán cualquier medio. ¿Pasamos a la defensa activa? A partir de mañana, máxima seguridad. Blindajes y cámaras nocturnas, lo mejor. Alerta máxima desde esta noche. Si se atreven a meter la pata. No me importa si es el jefe Zou o la sociedad del tigre negro. Les cortamos la pata de una vez. Cisia, el primer puesto de avanzada está completo. Parece que hay alimañas merodeando en las sombras. Su Majestad, el horno sagrado se ha detenido. ¿Cómo es posible? Informe, Su Majestad. El aislamiento del nuevo puesto fue dañado por la tormenta. Los hornos sagrados están congelados y detenidos. Los heridos del campamento norte no aguantarán. Cisia, Sen Cisia, ¿puedes oírme? No te desconectes, por favor. No nos abandones. Jefe Sen, esto es lo que pediste. El congelador comercial pesado de mayor tamaño que hay en el mercado. Avance, al hilo a un desvelado. Del almacén de reserva de la planta de procesamiento de carne. Hermano Ma, desmonta la puerta de este viejo congelador. ¿Qué estás haciendo? Matrioska forzada para ampliar la capacidad. El canal efectivo se estabiliza. Y se está expandiendo. Hermano Ma, que entren esos 2 camiones cisterna isotérmicos de afuera. El diésel se congela y forma cera en frío extremo. Bueno, en serio, les cambiarán a queroseno de aviación polar. Traen esas placas de radiación eléctrica de alta potencia. Y las piezas de las calderas industriales pesadas. Todo aquí. Hoy, aunque tenga que usar acero. Voy a envolver la ciudad de Escarchalia. Es el portal divino. ¿Veis esos grandes bidones de metal? Es combustible polar. Resiste 20 grados más bajo. No se congelará. Viertan y enciendan los calentadores. Conectad esas placas radiantes a las baterías solares. Como dijo la divinidad suprema, reiniciad los hornos sagrados. Cisia, gracias. No me des las gracias aún. Esta hora de frío extremo. No basta con calentadores. Para salvar la ciudad, se necesita un sistema de calefacción urbano permanente. Estas piezas de caldera son el primer paso. Instalaré calefacción subterránea en Ciudad Llanura Nevada. Esperadme, vasallos. Aguardad a que vuestro emperador supere el frío y proteja a Escarchalia. Juro que vendré en persona a veros. Muy bien.
Pues entonces seguiré aquí, poniendo huevos para vosotros. ¿Este hierro divino celestial es absolutamente perfecto? Si forjara armas, cortaría el hierro como mantequilla. Pero estos tubos y ruedas de hierro, grandes y pequeños, ¿cómo diablos se ensamblan? Gran consejero Lu, la divinidad suprema envía el libro celestial de ensamblaje. Luzon Yun, ¿verdad? Escucha bien, lo que te he enviado no son simples tubos de hierro. Son componentes modulares que se ensamblan directamente. Usar el agua para transportar calor. Brillante, absolutamente brillante. El fuego no se mueve, pero el agua fluye por tubos de hierro. La divinidad suprema quiere usar estos tubos como venas. Y el agua hirviendo como sangre da vida a la llanura nevada. Obras, seguid los diagramas del libro celestial. Ensamblad el horno sagrado. Conectad las venas de hierro. Por la ciudad que no se rinde. Abrid las cavernas. Haced espacio para el hierro sagrado. Su Majestad, uniones de tubos en ciudad este completas. Radiadores de ciudad oeste conectados, sin fugas. Bomba de circulación conectada a batería divina. Encended el fuego. Que el agua fluya. ¡Ay! Caliente. Quema. Calor. Esta anciana ya no tiene frío. La calefacción central está operativa. Mientras el carbón no se agote. Estas 100.000 personas podrán mantenerse firmes definitivamente. Sentis ya.